La tertulia de la inteligencia artificial. El podcast en el que hablamos en profundidad sobre temas relacionados con la inteligencia artificial. Ya falta menos para la singularidad. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de la trayectoria de OpenAI. Si quieres saber cómo OpenAI pasó de ser una ONG a una empresa valorada en $30.000 millones controlada por Microsoft, quédate con nosotros. Debatiremos también cómo OpenAI se ha ido volviendo más secretista y cerrada con el tiempo, y sobre el valor del código abierto frente al valor de la accesibilidad, además de muchos temas más. Y para hablar de este tema me acompañan los tertulianos. Paco Zamora, bienvenido. Hola, gracias Guillermo por estar aquí otra vez. Encantado de participar en esta podcast. Igualmente. También está con nosotros Íñigo Alcoz. Buenas tardes. Hola, muy buenas. Encantado de participar una vez más en el programa. Y también está con nosotros Víctor Goñi. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme. A ver si pasamos un buen rato todos juntos. Muy bien. Y este que os habla, Guillermo Barbadillo. Este podcast está patrocinado por Veridas, la empresa en la que trabajamos los tertulianos. Veridas es una empresa líder en soluciones de identidad digital y biometría, que opera en más de 25 países y cuenta con más de 250 clientes en sectores como la banca, los seguros, las telecomunicaciones o las administraciones públicas. Veridas está en pleno crecimiento y busca gente con talento y ganas de aprender para trabajar en proyectos de inteligencia artificial aplicada a la biometría facial, de voz y de documentos. Si te interesa el reto, visita nuestra página web veridas.com y envíanos tu currículum. Te esperamos. Preguntas de los oyentes. Vamos con la sección de preguntas de los oyentes. Os recordamos que podéis enviar vuestros comentarios, preguntas, sugerencias en Twitter. Y la duda de hoy nos la envía Nerea Urcola a raíz del episodio que es la inteligencia, en la cual nos comenta que le ha faltado la teoría de Gartner de las inteligencias múltiples. ¿Quién le quiere dar la réplica? Sí, voy yo a por ello. Es muy interesante la pregunta porque entronca muy bien con algunos de los temas que hemos comentado en ese episodio de la inteligencia y también en el episodio de la emergencia, que estaban relacionados. Esta teoría es una teoría sobre la inteligencia que desarrolló el psicólogo Howard Gardner y que venía a decir que hay múltiples inteligencias y que no tienen por qué guardar un grado de correlación entre ellas. Y entre esas diferentes categorías de inteligencias pues estaban desde la inteligencia lógico-matemática, la lingüística verbal o alguna que a raíz de esta teoría pues se ha popularizado mucho, como es la inteligencia emocional. Para mí tiene un punto positivo esta teoría, que es poner el foco en que la inteligencia es un tema lo suficientemente complejo como para no enfocarlo únicamente desde una perspectiva que igual venía siendo la que se suele asociar desde un punto de vista más general con la inteligencia, que tal vez fuera la lógico-matemática. Sin embargo, es también una teoría que ha sido muy controvertida y muy discutida porque hay gente que le achaca que no tiene un rigor científico detrás y que, sobre todo en realidad, sí que hay una gran interrelación y correlación entre diferentes ámbitos de la inteligencia o zonas cerebrales que intervienen en estas inteligencias. Yo, sin ahondar tanto en ese tema, porque no soy experto en psicología ni en neurociencia, a mí sí que me gusta esta pregunta porque pone el foco también en cuánto hay de inteligencia y cuánto hay de habilidad y de mérito, y cuánto es el talento, y si todo forma parte de lo mismo o si son conceptos separados. Y yo me preguntaba a raíz de esto si, por ejemplo, lo podemos afirmar con absolutamente certeza pues que Einstein era alguien inteligente en base a que consiguió grandes avances en campos que a priori son difíciles y complicados.
o lo mismo con gente que ha revolucionado ámbitos, ya no yendo a una inteligencia más lógico-matemática, como podía ser la que pudiéramos achacar más a Einstein, sino pues a Picasso, por ejemplo, con una inteligencia más visual, o a un Paco de Lucía con la inteligencia musical. Son gente que ha conseguido una gran repercusión en aquello que han hecho, pero podemos afirmar con certeza que son inteligentes. ¿Es la inteligencia algo medible? ¿Es objetivable a partir de los méritos o resultados que obtenemos haciendo uso de nuestra mente? Y como he venido comentando en los capítulos de la inteligencia y la emergencia, yo soy cada vez más partidario de la postura de que no es así y que la inteligencia es algo mucho más complejo, no tan directamente medible, discretizable y tal vez ni siquiera entendible. Y por eso en el episodio anterior terminaba con una visión hacia tal vez explorar alguna vez en esta tertulia temas del límite de la computación, no tanto en cuanto a recursos de esa computación, sino a cuánto es computable de la realidad o de la inteligencia. Y ya para finalizar con la pregunta de Nerea, a mí lo que se me queda un poco flojo en esta teoría de Gardner es que creo que cae en la misma trampa que quería un poco superar, en el sentido en el que, vale, ya hemos quitado el foco igual de la inteligencia lógico-matemática, pero si nos centramos en cada una de las inteligencias que propone, no sé si estamos cayendo otra vez en la misma trampa de existen estas y son las inteligencias y podemos parametrizarlas y medirlas. Y en cada una de ellas pues puedo encontrar contraejemplos, ¿no? En la de lógico-matemática pues me pregunto quién es más inteligente, alguien que hace cálculo de forma muy efectiva y muy rápida, o alguien que es capaz de resolver problemas. En la inteligencia visual es más inteligente alguien que dibuja muy bien o alguien que crea arte que tal vez incluso haya una gran parte de la población que no entiende. Y lo mismo con inteligencias en temas como la música o la escritura. ¿Quién es más inteligente? ¿Chopin o Rosalía? ¿Es la música clásica fruto de más inteligencia o es una música en teoría más fácil y de menos prestigio, pero que llega a más gente y tiene capacidad para emocionar y conmover? Y esa sería la reflexión con la cual yo me quedo de esta teoría y por la cual a mí no me termina de convencer. Yo te puedo tomar el guante, Íñigo, en el caso de Einstein. Sí que creo que objetivamente se puede decir que era una persona muy inteligente porque en el tiempo en el que vivió él, digamos que fue el que se pudo dar cuenta de la naturaleza del espacio-tiempo y sus coetáneos no, cuando tenían la misma información que él. Entonces, en ese caso concreto yo creo que sin lugar a dudas sí que se podría decir que Einstein era muy inteligente. De los otros ejemplos tengo menos contexto y no me mojo. Yo puedo hacer una punta y la verdad que una parte que me gusta de esa interpretación de las múltiples inteligencias y que has mencionado, Íñigo, por hacer hincapié sin más, es en que nos puede permitir reflexionar sobre precisamente lo complejo que es la inteligencia y factores que la componen y que a veces, pues como decías, hablábamos en el podcast pues sobre inteligencia muchas veces desde un prisma muy lógico y efectivamente pues hay otras aptitudes que podemos tener las personas si nos consideramos que somos inteligentes y que pueden trascender más allá de la lógica. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, para considerar toda la amplitud del problema, creo que es interesante para reflexionar sobre él. La tertulia de la inteligencia artificial. Vamos pues con el tema del día, la historia de OpenAI. Vamos a hacer un repaso cronológico de los hitos en la historia de OpenAI, tanto a nivel de empresa como a nivel de desarrollos tecnológicos, y
según vayan saliendo pues distintos asuntos, nos pararemos un poquito a debatir. OpenAI se funda el 10 de diciembre de 2015, hace tan solo 8 años. Entre los fundadores hay famosos como Elon Musk o Sam Altman, y también investigadores conocidos en el ámbito de la inteligencia artificial como Andrej Karpathy, Greg Brockman, Ilya Sutskever y otros. La misión, cuando se funda OpenAI, es la siguiente: garantizar que la inteligencia artificial general beneficie a toda la humanidad. Es curioso que justo antes de la fundación, AlphaGo consiguiera la primera victoria contra Fan Hui, aunque esto realmente no se publicó hasta enero de 2016, pero es de suponer que los fundadores pues son investigadores y tenían lazos con la gente de DeepMind, por lo que me imagino que debería ser algo conocido en el ámbito de la investigación. Entonces, pudiera ser que pues ese hito influyera en la creación de OpenAI, y también pues unos pocos años antes, en 2012, pues fue cuando sucedió el cambio en la competición de ImageNet, en el cual de repente los modelos de aprendizaje profundo empezaron a vencer a los algoritmos clásicos, y pues que marca un poco como el pistoletazo de salida del aprendizaje profundo. Cuando se funda OpenAI, hemos visto que se comenta que se hace una promesa de $1.000 millones. Esto está un poco gris porque en ninguna de las fuentes que hemos encontrado se llega a hablar de inversión, se habla de promesa. Entonces, imaginamos que estos $1.000 millones no se pusieron desde el principio, sino que, pues supongo que la idea era ir donándolos a OpenAI, que pues se había fundado como una organización sin ánimo de lucro, como lo que conocemos aquí como una ONG, ir donando ese dinero a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, pues conforme se fueran cumpliendo algunos objetivos, imaginamos. ¿Y por qué necesitaba OpenAI tanto dinero? ¿Por qué necesitaba OpenAI $1.000 millones? Pues porque querían contratar y contrataron a algunos de los mejores talentos de la inteligencia artificial, y pues eso cuesta mucho dinero. Pues hay noticias publicadas de que los investigadores pues cobran del orden de millones de dólares al año en Estados Unidos. Elon Musk ha comentado que OpenAI se creó para intentar ser un contrapeso a Google. Google en esa época acababa de comprar DeepMind. Google compró DeepMind en 2014 y DeepMind es una empresa que se había fundado en 2010. Entonces vemos que es un plazo de tiempo bastante corto, y pues en esa época pues sí que es cierto que Google está un poco dominando pues el espacio de la inteligencia artificial, cuando ahora está bastante más disputado. Por comparar las misiones, DeepMind tiene la misión de solucionar la inteligencia, que es la más conocida, y un añadido a posteriori, que es usarla para hacer el mundo un lugar mejor. Entonces, no es exactamente lo mismo que OpenAI, pero sí que es cierto que son misiones bastante parecidas. Entonces, la idea de los fundadores era crear OpenAI para que fuera de código abierto, por eso se llamó OpenAI, que fuera pues una organización sin ánimo de lucro y que hiciera un contrapeso al gigante de Google. Entonces, todo esto sucedió a finales de 2015. Aquí, por dar un poco de contexto, una organización sin ánimo de lucro no significa que no espere ganar dinero o no vaya a ganar dinero. O tener código libre o software libre no implica que no puedas ganar dinero. Entonces, seguramente aquí habría intenciones de reunir a gente buena, ver qué se puede crear, invertir el dinero que hiciera falta, porque todo lo que son entrenamientos de inteligencia artificial, al final necesitas mucho hardware, mucha energía y muchas máquinas trabajando, y pues la gente ahí alimentando.
en Estados Unidos suele ser muy típico el montar estrategias de capital riesgo donde tú metes un montón de dinero y luego puede haber beneficios. Entonces no sé hasta qué punto, y esto es especulación, sería una organización sin ánimo de lucro o tendrían una empresa matriz o cualquier otro recurso pues de alguna forma para sacar un beneficio directo o indirecto. También el mero hecho de crear conocimiento te puede ayudar a luego utilizar eso en otras empresas formadas alrededor de ese core. No sé aquí qué opináis. Sí, bueno, ahí sí que está bastante claro que en el momento de la fundación es una organización sin ánimo de lucro. Entonces, ahí si eran capaces de generar dinero vendiendo productos, entiendo que ese dinero no podía ir a los donantes, sino que se quedaba dentro de esa organización pues para comprar más máquinas, contratar más gente o lo que fuera. Sí, pero bueno, estarían generando al final algo que tiene mucho valor, que es conocimiento o código o infraestructura, que aunque no puedes usar directamente, la puedes aprovechar en otras empresas. Sí, eso es cierto. Yo tengo dos preguntas. La primera, a ver si sabíais mejor vosotros, si el Open en el nombre venía, como dices, Guille, ya desde el principio en el sentido de que el código va a ser abierto, o era un Open más general de la inteligencia vamos a conseguir artificial que tenga un beneficio para toda la sociedad y podría o no implicar que el código fuera en abierto? O sea, ahí Elon Musk lo que dice es claramente que querían hacer open source y que por eso le pusieron el Open en el nombre. Vale, y luego la segunda que tenía era ya más chascarrillo, que era si vosotros por esa época recordáis que tuviera un impacto en que le prestarais atención a esta creación de OpenAI, porque en mi caso, en esos momentos a mí me pasó desapercibido bastante OpenAI. No sé si fue cosa mía o fue más general, porque sí que DeepMind empezaba a despuntar bastante, lo había comprado Google, estaba ahí el tema de AlphaGo, que luego fue pues, tremendamente mediático y era como la empresa un poco de referencia, e incluso yo recuerdo que en esa época la empresa que me sonaba más como de temas de, bueno, no es inteligencia artificial igual exactamente, pero relacionada con ello, por ejemplo, desde la parte de Elon Musk era la de la otra empresa que tiene de neurociencia, que era la de Neuralink. En cambio, esta en ese momento a mí me pasó más desapercibido. Bueno, os quería preguntar si recordáis si a vosotros os llamó la atención o también os pasó como a mí. Yo sé que recuerdo que recogió cierta atención en la comunidad, sobre todo por los investigadores que al final fueron acabando allí, ¿no? Tanto Karpathy como Sutskever ya tenían pues publicaciones importantes y de impacto en ese momento, y había si yo no recuerdo mal, había cierta o sea, aparte del hecho de que esto saliera en los medios, que al menos relacionados del campo, era por esa misma inercia que estaba dando DeepMind con sus algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que sin duda pues estaban consiguiendo primeros hitos relevantes. Entonces, si vas un poco al nicho dentro del campo, yo sí recuerdo haber visto noticias importantes sobre esto. Yo en mi caso de la fundación en sí no tengo recuerdo, pero sí de haber leído alguna noticia sobre los salarios. Yo creo que era de Ilya Sutskever, que pues eso, que cobraban una millonada. Eso sí que me suena haberlo visto. Y de lo que comentabas, Íñigo, Neuralink es un poco posterior, ¿eh? Neuralink está fundada en el año 2016. Sí, pero ya digo que, por ejemplo, sí que tengo como el recuerdo de la repercusión, que además con todo lo que hace más, que es como... No será cosa mía que pues esto en ese momento... Sí. No, yo no le habría prestado tanta atención. Aquí hay un matiz importante, no sé si ha quedado claro antes con mi intervención, es que Open, cuando se aplica a código o algoritmos, en inglés hay cierta confusión porque puede significar abierto, que es tú lo puedes ver y ya está, o libre, que en castellano tenemos esa distinción, que es yo puedo hacer lo que quiera con él, puedo modificarlo. Entonces,
me gustaría saber qué opináis o si me podéis aclarar qué significado se le quería dar en ese momento, porque tiene connotaciones muy distintas. No es lo mismo, oye, este es mi algoritmo, lo puedes ver, pero está patentado, no lo vas a usar, móntate el tuyo, que no, hombre, se puede utilizar estas redes neuronales, puedes usarlas parecidas, puedes montar tu propio negocio alrededor de esto que estoy yo publicando. Para mí tiene mucho más valor el tener esa libertad para montar cosas, primero porque permites inventar cosas nuevas sin cerrarte a tener patentes o cualquier otro tipo. Entonces, como luego va evolucionando la empresa, y lo vamos a ver a lo largo del podcast, en esta postura se empieza a ver, hombre, pues que igual no es todo tan abierto, no es todo tan open, lo iremos viendo. Pues es importante conocer cuál es la casilla de salida. Si tenían esa intención de libertad o tenían esa intención de esto es abierto, pero bueno, de aquí queremos hacer negocio. Yo especulo sobre ello, pero entendiendo que hacía referencia Elon Musk a open source, yo entiendo que se refiere a código abierto. Puede tener limitaciones, ¿no? Si se interpreta de esa manera. Vale, seguimos y en 2016 lo más reseñable es que OpenAI liberó el OpenAI Gym, que es una herramienta para entrenar modelos con aprendizaje por refuerzo. Entonces recordamos que 2016 es el año en el que AlphaGo se hace muy conocido cuando vence a Lee Sedol, el campeón del mundo, y pues eso, el aprendizaje por refuerzo está de moda. OpenAI está trabajando en aprendizaje por refuerzo y libera una herramienta pues que se ha hecho bastante popular en el campo del aprendizaje por refuerzo. Luego ya pasamos a 2017 y aquí pues tampoco hay muchos hechos reseñables. Lo más relevante es que Andrej Karpathy, uno de los fundadores, se va de OpenAI a Tesla, que es de Elon Musk, otro de los fundadores de OpenAI, en junio del 2017. Y llegamos ya a 2018, donde pues empiezan a pasar cosas. 2018 es el año en el que Elon Musk abandona OpenAI, es uno de los fundadores, pero a día de hoy ya no forma parte de OpenAI, y los rumores dicen que Elon Musk consideraba que OpenAI se estaba quedando atrás respecto a Google. Como él creía que se estaba quedando atrás, quiso tomar el control de OpenAI, que hasta entonces había sido colegiado, no había un CEO. Las decisiones se tomaban entre los fundadores y Elon Musk pues no estaba contento con la dirección que había, con el progreso, con la dirección que había llevado hasta el momento la compañía, y quiso tomar el control. Entonces, ante este movimiento, los fundadores de OpenAI se niegan a hacer ese cambio y Elon Musk se va de OpenAI, ¿vale? Oficialmente se comentó que había un conflicto de intereses entre OpenAI y Tesla por la captación de talento, porque Tesla estaba trabajando en la conducción autónoma y Andrej Karpathy, que acabamos de comentar que se había ido a Tesla, pues era el director de inteligencia artificial y que estaba trabajando pues eso, en conducción autónoma, y pues había un conflicto pues en contratar a gente, pues eso, en luchar entre los dos por quedarse con los mejores investigadores para cada uno pues hacer lo que querían. Aparte de esto, en 2018, OpenAI desarrolla GPT-1, utilizando la arquitectura de Transformer que se había publicado el año pasado. Entonces llegamos a 2019, donde ya viene un gran cambio. OpenAI deja de ser una organización sin ánimo de lucro y pasa a ser una empresa. Sí que es cierto que tiene beneficios limitados a un múltiplo de 100, es lo que comentaba Víctor, pues si nosotros invirtiéramos 1 millón en OpenAI, pues como mucho nos podríamos llegar a llevar 100 millones, pero pues eso, deja ya de ser una organización sin ánimo de lucro y ahora es una empresa. En ese momento, Sam Altman, que había sido uno de los fundadores, toma el puesto de CEO. Y recordamos que hasta el momento el liderazgo era compartido. Entonces, aquí ya
pues es un poco controvertido porque el año pasado no habían querido que Elon Musk tomara el liderazgo, pero aquí de repente pues sí, que tiene que haber un líder y el líder va a ser Sam Altman. Lo curioso es que Sam Altman no tiene acciones de OpenAI, ¿vale? Entonces él, digamos que es el CEO por amor al arte, porque le gusta pues eso, ser el CEO de OpenAI, trabajar en el desarrollo de la inteligencia artificial general. Y Sam Altman, si OpenAI pues llega a ser una empresa muy valiosa, pues él no va a sacar un beneficio pues de ese valor que va a coger OpenAI. Además, en 2019 entra Microsoft con $1.000 millones de inversión. Aquí sí son inversión, no es como lo que habíamos comentado en la fundación, sino que aquí Microsoft pone $1.000 millones de dólares sobre la mesa para que OpenAI pueda seguir desarrollando la inteligencia artificial, ¿vale? Y también 2019, un hito muy importante es el desarrollo de GPT-2, que básicamente, o muy resumidamente, es coger GPT-1 y hacerlo 10 veces más grande y entrenarlo sobre más datos. Entonces aquí, cuando se liberó GPT-2, empezó a haber ya esa transición de ser una empresa abierta a una empresa cerrada, porque el modelo se liberó muy a cuentagotas, con distintas versiones de más pequeña a más grande, porque ya se empezaba a comentar que ese modelo podía ser peligroso. Entonces, no sé si recordáis vosotros pues esa polémica que hubo precisamente porque se llamaba OpenAI, pero no quería liberar el modelo GPT-2. Yo la verdad es que no recuerdo en ese momento esa situación. Acabaron liberando cosas, ¿no? También del código, ¿o no llegaron a liberar? Yo creo que lo liberaron todo, pero desde que anunciaron que había el modelo, que publicaron pues resultados muy sorprendentes para aquella época, pues yo creo que contaban una historia sobre unos unicornios que tenían un lenguaje, y desde que se anunció que lo tenían hasta que lo fueron liberando, yo diría que pasó pues igual casi un año. Entonces, yo sí que recuerdo, y yo creo que publiqué algún artículo en la revista de la empresa, pues precisamente con esa controversia de eres OpenAI, pero no me quieres liberar el modelo porque me dices que es muy peligroso. Y también me resulta curioso, o bueno, no sé si curioso es la palabra, que pues esa noción de peligro sobre la capacidad del modelo que se tenía con GPT-2, cuando si lo comparamos ahora con los modelos de lenguaje que tenemos a día de hoy, con GPT-4, pues que hay una diferencia abismal, pero pues ahí ya se empezaba a cerrar OpenAI y a no querer publicar el modelo. Sí, a mí aquí hay varias cosas que la verdad me llaman la atención. Cuando decías si recordábamos, yo igual que Paco no tengo ese recuerdo igual que tú, Guille, o sea, yo no lo viví tan conscientemente, pero lo que sí que tengo un poco recuerdo es que era mucho más conocedor de GPT como producto que de OpenAI como empresa, cosa que a día de hoy creo que ya ha dado casi el cambio y empieza a ser casi más famosa la propia empresa que sus productos dentro de que, bueno, ChatGPT yo creo que ya es mundialmente famoso, pero sí que recuerdo que no era muy consciente, o sea, sí que me sorprendía el producto, creo que fue más a raíz de GPT-2, pero no era todavía muy consciente de si era una empresa abierta y no tenía esa misma reflexión. Pero, sin embargo, sí que es verdad que era un poco frustrante cuando lo probabas porque era como que te quedabas un poco a medias. Ya empezaban a ser un poco pues como es ahora funcionar con GPT-3 o GPT-4 o ChatGPT, ¿no? Que te ciñes mucho a lo que ellos te dejan probar y no tanto a la libertad que tú quieres emplear. Y luego, la verdad es que me llama muchísimo la atención ese pretexto
por el cual en teoría lo hacían, que era el de la peligrosidad que tuviera el modelo, que visto ahora la verdad que suena bastante a excusa o a pretexto, tal como lo puedo entender yo, y desde luego me parece un tanto paternalista. Realmente si eres, aquí les voy a criticar, si eres una empresa que tu misión encima sin ánimo de lucro era beneficiar a la sociedad, si tu producto estrella es algo que tienes miedo de las implicaciones que pueda tener, puede ser porque sea algo poderoso. Siempre supongo que se le puede poner el símil de la dinamita, ¿no? Cuando Alfred Nobel se inventa para hacer túneles en Suecia y luego pues esto tiene repercusiones fatales. Pero aquí yo creo que ya sabían un poco lo que estaban haciendo y lo que podían, y si ya le ven un peligro con GPT-2, ¿por qué seguimos insistiendo a lo bestia con GPT-3 y GPT-4? ¿Es solo por el equilibrio entre la capacidad que tienes de hacer el mal es menor que la capacidad que tienes que hacer el bien y sigo apostando por ello? ¿O es empecinarte ya no en resolver los problemas de la sociedad, sino en esa primera sentencia de su misión, que es resolver el problema de la inteligencia? Y ya ni siquiera sé si el de la inteligencia, sino resolver el problema de ser el modelo de inteligencia artificial más potente y entonces vencer a Google, que cada vez me parece como que el objetivo principal que tenía. Entonces, a mí aquí ya me empiezan a oler cosas un poco a chamusquina, la verdad. Empieza a llamar la atención también, ¿no?, que sea justo cuando Sam Altman se pone de CEO que empiezan a utilizar esa estrategia de susto, ¿no? Es demasiado peligroso. No vamos a recomendar no liberarlo. Y un poco llama la atención, ¿no?, que quizás una estrategia que tiene él como parte de la dirección de la empresa. Pero bueno, es sorprendente que no tenga acciones, pero supongo que también tendrá un salario este hombre, ¿no?, dentro de la empresa, y que no será tampoco... No lo sé si tiene salario. La cosa es que Sam Altman es un emprendedor y pues debe tener bastante dinero de sus anteriores empresas, por lo cual pues no necesita más dinero para vivir. Con lo que tiene le sobra. Entonces no sé si tendrá salario, pues igual algo de salario supongo que sí, pero vamos, como que él ya tiene la vida resuelta y lo que más le gusta es esto, y lo hace un poco por amor al arte o por amor al poder, porque bueno, luego ya contaremos la gira mundial que se ha estado dando estas semanas, pues con todos los jefes de Estado de un montón de países. Sí, yo la verdad es que no lo tengo tan seguido a Sam Altman últimamente, más a raíz de lo mucho que se ha mediatizado. Desde luego es llamativo, porque yo creo que no venía tanto del mundo puro de la inteligencia artificial, sino que venía de esas aceleradoras de empresas que tenía, yo creo, en California y tal. Ahí se me escapa un poco cómo llega a hacerse con este puesto de CEO, si es algo de realmente colegiado o acapara. Es curiosa esa dualidad que comentas, Guille, ¿no? O sea, yo no tengo argumentos para dudar es que sea así, ¿no? De que, pues vale, el dinero no es lo que más le importa, pero con las acciones, desde luego, lo que a mí me puede estar demostrando es que ya no está buscando esa misión, por lo menos con lo que la empresa nació, porque vale, yo puedo comprar hasta cierto punto que resolver los entrenamientos que ellos aspiran pues cueste muchísimo dinero y que tal vez tengas que cambiar tu estrategia, pero no sé hasta qué punto para eso necesitas $1.000 millones, que eso también me gustaría saber, no sé si vosotros sabéis mejor un poco a qué destinan todo ese dinero, porque entiendo que vale, una parte de entrenamiento y las máquinas y los centros de cómputo será caro, y la propia energía que tienes para hacer todos esos entrenamientos, pero que es una cantidad de dinero, vamos, bestial. Entonces no sé hasta qué punto, insisto, ya empiezas a virar a quiero resolver el de la inteligencia, pero si tú lo que quieres es eso, no te tendría que importar que lo hiciera un tercero si al final lo acaba haciendo de una forma general y respetuosa con la sociedad y que contribuya a la libertad. O sea, yo creo que al final lo que querían es ser ellos los que resolvieran y meterse un poco esas
medallas, o eso me da un poco la sensación. Entonces, igual lo que has apuntado, Guille, pues tiene mucho sentido. Igual no les mueve el dinero, pero igual sí que les mueve el orgullo o el poder o el prestigio. Bueno, por ejemplo, está publicado que DeepMind, pues por poner un año, aquí estoy viendo ahora mismo, en 2018 DeepMind perdió pues casi 500 millones de dólares. Entonces, entiendo que los costos que tiene son dos: salarios, pues cientos de investigadores y hardware. Entonces, pues sí, no todos serán salarios millonarios, pero yo creo que las cuentas de pérdidas salen. Pues ya da para poco entonces. Sí, pues los 1.000 millones le han dado pues hasta este año, que ya comentaremos que luego Microsoft hace una nueva inversión. Y luego pues en 2019 también hay algunos hitos un poquito más desconocidos, pero quizás recordaréis. Por ejemplo, OpenAI en 2019 hizo una publicación sobre una mano robótica que era capaz de resolver el cubo de Rubik. Y igual os viene a la memoria el vídeo que hicieron, en el cual pues se veía que le ponían obstáculos en la mano, creo que le ataban los dedos o le tiraban muñecos, y pues la mano aprendía a ser robusta a todas esas perturbaciones, y de esa manera pues era capaz de resolver el cubo de Rubik autónomamente. Y también, pues como estaba de moda el aprendizaje por refuerzo que ya hemos comentado, pues en 2019 OpenAI derrota a los campeones mundiales de un juego que se llama Dota 2. No sé si alguno de vosotros lo conocéis, Víctor. Sí, es un videojuego muy famoso que lleva muchos años entre nosotros, y al final consiste en tener dos equipos donde tú compites por una serie de recursos, conseguir oro básicamente, compras objetos y tienes que cargarte la base del contrario. Entonces es un reto muy interesante para la inteligencia artificial, porque es mucho más complicado que, por ejemplo, una partida de ajedrez donde tienes muchísimas combinaciones, pero bueno, hay una serie de estrategias. Es un problema que ya hemos superado. Luego se superó con el juego de Go, que era muchísimo más complicado que el ajedrez. Sí. Pues aquí entran estrategias de recompensa que encajan muy bien pues en lo que es el deep learning o el aprendizaje por refuerzo. Entonces, al final consiste en tener varias líneas donde van unos bichitos que llaman minions, tienes que matarlos y matar a los campeones enemigos. Consigues oro, compras cosas, etcétera. Crece mucho la dificultad del problema a resolver, porque hay múltiples estrategias que para los seres humanos se nos da muy bien hacer. Hay una estrategia que es, por ejemplo, denegar oro, que es si tú matas a uno de tus minions antes de que lo mata el otro equipo, no puede ganar ese oro. Entonces, y también hay campamentos de bichos pues por ahí autónomos donde los matas y ganas power-ups, etcétera. Entonces, la dimensión es muchísimo más difícil que al final tener un montón de estrategias que igual con algoritmos, pues decir cómo muevo el caballo, tiene tantos puntos de profundidad y puedo predecir 700 o 1000 pasos por delante. Entonces, cualquier variación me recuerda al típico dicho del alete de una mariposa que te cambia todo el terreno. Cualquier variación puede tener influencia, y ganar a profesionales que se dedican más de 8 horas al día a entrenar estrategias y hacen cosas loquísimas que a mí no se me ocurrirían, y año a año tú ves pues cambia el meta del juego, o sea, las estrategias básicas, pues en función de los cambios que se hacen en parámetros en el juego, pueden cambiar esas líneas estratégicas básicas. Entonces, conseguir con la inteligencia artificial lo entrenes con partidas y descubra nuevos metas, o usando los actuales consiga vencer a profesionales, a mí me parece un hecho reseñable. Bueno, entonces 2019, un año de muchos cambios y muchos trabajos científicos para OpenAI, y llegamos a 2020 donde aparece GPT-3, que otra vez, muy resumidamente, es coger GPT-2, hacerlo 10 veces más grande
y entrenarlo en más datos. Entonces, GPT-3, aquí OpenAI ya no tiene miedo a hacerlo accesible y lo ofrece con una API de pago. Entonces, GPT-3 no se publica en abierto, no se libera el código, pero sí que se hace muy accesible. Cualquier persona pues con una tarjeta de crédito podía utilizar GPT-3. Y también es reseñable que, aunque no se liberó el código, sí que se publicó un artículo científico con bastante detalle sobre la arquitectura y sobre el entrenamiento de GPT-3. Luego pasamos a 2021, donde pues OpenAI sigue trabajando con GPT-3, utilizando esa base, pues crea el producto de GitHub Copilot y también desarrolla la primera versión de DALL-E, que pues hacía imágenes muy pequeñitas, pero fue un gran avance sobre todo lo que había hasta el momento, y también el modelo Clip, que funcionaba junto con DALL-E, porque la estrategia que tenían era que, como DALL-E generaba muchas imágenes, pero la mayoría eran malas, pues generaban muchísimas, pues 256 imágenes, y con Clip hacían un ranking de las mejores y te enseñaban únicamente pues las 5 o las 10 mejores que habían generado de esas 256. Y otro hito reseñable de 2021 es que OpenAI deja de trabajar en robótica. Abandona por completo la robótica, que pues habíamos visto que con el caso de la mano de Rubik, de la mano que resolvía el caso de Rubik, sí que le había dedicado esfuerzo los años anteriores. Quería comentar un poco sobre eso. Me había llamado me llama la atención y recuerdo cuando salió lo del cubo de Rubik, relacionarlo con los movimientos también que había estado haciendo Google con Boston Dynamics. Sí. Y la intención pues de profundizar con ellos, ¿no? En tener robótica con capacidades de inteligencia, y luego, claro, pues estos también acaban otra vez abandonándolo y Google también abandonó, ¿no? Sí, ahora es de Hyundai. La filial de Boston Dynamics, y se la dieron a otros. No sé, parece ahí como que había cierto solapamiento de movimientos, ¿no? Van uno haciéndose sombra al otro y bueno, curioso, o menos. Sí. En una entrevista reciente, Greg Brockman, uno de los fundadores, comentaba que abandonaron la robótica porque se dieron cuenta de que hacía falta mucho dinero para tener muchos robots que generasen datos con la escala necesaria para entrenar los modelos que estaban entrenando en aquel momento. O sea, ellos lo que vieron era que podían seguir escalando GPT, como así ha sido, pues con esfuerzo, pero con un camino más o menos viable, y sin embargo, si querían aplicar la misma estrategia en robótica, pues la inversión era pues mucho más que esos 1.000 millones que Íñigo no sabía dónde se iban, pues parece que necesitaban mucho más que 1.000 millones. Sí, aquí es muy curioso, ¿no? Es un tema que ha salido en capítulos anteriores, que es cómo la automatización, que podemos entender el esfuerzo que está haciendo estas compañías, como automatizar, en este caso, pues la inteligencia, vira de que lo difícil era automatizar lo cognitivo y lo fácil era automatizar lo físico, que es pasado en revoluciones industriales anteriores. En cambio, llegamos a las segundas décadas del siglo XXI y cambia ese paradigma, ¿no? Y ahora abandonar estas líneas puede ser un reflejo también de que la realidad física pues está siendo compleja para estos saltos de escala. En cambio, llegado una resolución de la tecnología que de cierta complejidad del problema, a la hora de escalarla, la parte cognitiva, que la podemos abstraer igual más fácil de esa realidad física, es más sencillo. Yo creo que está clara la cosa. Tienes que conseguir la inteligencia lo suficientemente buena con el software para decirle que te construya luego el hardware. O igual solo hace ella misma. Al final,
Todo esto de inteligencia artificial con robots se suelen utilizar entornos virtuales para entrenar y hacer entrenamientos. O sea, realmente es tan costoso, no se puede paliar. Bueno, sí que hay experimentos que intentan reducir esa transición que hay entre el mundo virtual y el mundo real y va viendo avances en esa dirección, pero a día de hoy pues sigue todavía siendo un problema sin resolver del todo. Sí, también habría que analizar qué beneficios puedes sacar que sean socialmente aceptables de hardware. O sea, para una fábrica igual ya está todo diseñado, está todo industrializado de tal manera que tienes poco nicho de mercado donde meterte, no vas a conseguir beneficios. Y luego igual otras aplicaciones son menos socialmente aceptadas, por ejemplo, poner a los robots de Dynamic pues metralletas. Al final, las aplicaciones militares es donde más dinero se suele invertir, donde más avances hay, y de hecho muchos avances que ha hecho la humanidad han salido pues de investigación militar que luego han tenido aplicaciones. O la NASA montó un montón de movidas en cohetes, pues había salido de campañas de guerra o de la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Entonces, igual esa decisión parte por, oye, esto no da beneficios en estos nichos. Y por otro lado, donde podría sacar dinero, igual no me interesa como empresa meterme ahí. Y de hecho creo que ha habido ciertos movimientos de la robótica pues aplicada a drones con pistolas, o bueno, eso a veces salen noticias que nos dicen, bueno, esto no va a pasar, pero realmente se podría hacer. Ahora estamos viendo en la guerra de Ucrania, se están empezando a usar drones que los inhiben. O sea, si son autónomos y no se pueden inhibir, igual con inteligencia artificial, pues puedes defenderte o atacar, o ahí ya no me atrevo a meterme. Pero bueno, se está viendo que hay cambios y que la opinión de la sociedad te puede condicionar la estrategia de empresa. Yo creo que relacionado con eso, Víctor, también están las consecuencias que tienes ante fallo en una capa física que en una capa cognitiva que puede ser más sutil. Y hablando antes de Tesla, por ejemplo, la conducción autónoma, que parecía una promesa más cercana en los años que nace OpenAI, por ejemplo, es una realidad que sigue sin llegar, y tampoco la veo más cercana que un lustro atrás, y creo que van también por los tiros por ahí, ¿no? En el sentido de que si en una conducción autónoma tienes un fallo, las consecuencias visibles son mucho más impactantes que ante un fallo cognitivo, que no quiere decir que las implicaciones tengan que por qué ser menos graves, pero tal vez son más sutiles, ¿no? Ya pensando más en desinformación, fake news, etcétera. Pero a priori nadie va a morir mañana por un fallo de la IA, y eso yo creo que afecta mucho en estas decisiones. También se necesita todo el contexto, no va a morir nadie directamente, y choca mucho más que un coche atropelle a un niño pasando por un paso de cebra que una fake news. Pero si, por ejemplo, la fake news escala de sobremanera y terminan asaltando el Capitolio y hay heridos o muertos, pues realmente no ha sido un daño directo, pero sí indirecto. La tecnología en manos equivocadas pues tiene consecuencias. La cosa es, por eso no vas a liberar, vas a ser paternalista y no vas a desarrollar tecnología o a liberar tecnología por el miedo a lo que puedan hacer. Se aplica a todo, se aplica a cualquier herramienta que tenemos en casa. O sea, no te podrían vender cuchillos y dijeras, no, es que es peligroso. ¿Dónde pones el límite? Sí, lo que pasa es que es más difícil que como compañía desarrolladora le exijas responsabilidad en ese sentido. Por lo que decías, porque es como mucho más manifiesto que si un Tesla atropella a un niño, pues la responsabilidad será de Tesla. Pero ¿quién fue el germen de una noticia falsa? Pues como dices, ya es el individuo el que decide hacer un mal uso de esa tecnología. Entonces yo creo que eso, sumado con la dificultad de escala que comentaba Guille antes, pues me parece bastante natural y alineado aquí ya casi con los propios límites de la tecnología, pues esas decisiones de centrar más en la parte software pura que no en combinación con el hardware.
y llegamos a 2022, que es el Annus Mirabilis de OpenAI, en el cual pues desarrollan DALL-E 2, ChatGPT y Whisper, ¿vale? En este año hay informaciones de que hablan que OpenAI llegó a perder 540 millones de dólares en 2022, ¿vale? Aquí pues también recuerdo haber leído pues que mantener ChatGPT abierto al público pues creo que cuesta alrededor de $1 millón al día. Entonces, bueno, pues ahí ya se empieza a ver pues como un mayor, bueno, sí, un uso masivo de las herramientas de OpenAI pues empieza a costarle cada vez más dinero a la empresa. Y bueno, pues de los modelos que hemos dicho que desarrolló OpenAI, pues DALL-E 2 lo desarrolló pues evolucionando lo que habíamos comentado en 2021, y DALL-E 2 daba un salto de calidad muy grande respecto a DALL-E 1, y además se ofreció en forma de API exactamente igual que GPT-3, por lo cual pues cualquiera podía utilizarlo, aunque pues con limitaciones, porque pues OpenAI pues mete sus herramientas de protección y de censura, por lo que hay imágenes que no podías generar. Por ejemplo, yo recuerdo que a mí me cerraron el acceso a DALL-E 2 porque generé una imagen de Funko de Donald Trump y estaba prohibido hacer cosas políticas, y entonces me banearon, pero bueno, la imagen mereció la pena. También tenemos ChatGPT, que se lanzó a finales de 2022 y fue un bombazo. Ya hemos hablado en otros capítulos, pues es la herramienta que más rápido se ha adoptado en la historia, y pues supongo que la utilizaréis día a día y es impresionante. Y por último, igual menos conocido en el público general, está Whisper, que es un modelo que transcribe audio. Le damos, por ejemplo, el audio de este programa y nos genera pues un texto en el cual aparece todo lo que hemos comentado. Entonces, este modelo de Whisper, al contrario que los otros dos, sí se libera en código abierto. Cualquiera puede coger el modelo de Whisper y utilizarlo para lo que quiera. Sin embargo, en el artículo donde cuentan cómo han entrenado a Whisper, no se habla nada de los datos que se han utilizado para el entrenamiento. Es decir, nos dan un modelo, pero no se sabe con qué se ha entrenado, y lo dan open source. Entonces, mi duda es si Whisper lo han hecho open source por vocación de ser OpenAI y de ser abiertos, o si lo han hecho libre porque han utilizado datos que igual no podían utilizar o que no tenían permiso para utilizar, y entonces pues no podían comercializarlo sin entregarlo al resto de la gente, porque también lo ofrecen como parte de la API. O sea, se puede utilizar con la API o te lo puedes descargar y utilizarlo tú en tu ordenador. ¿Se utilizas con la API bajo pago? Sí, bajo pago. Pues sí que está montado para que sea muy rápido, o sea, transcribe, no lo sé, pero es alucinantemente rápido la velocidad de transcripción que tiene OpenAI, pero tú, si quieres, te puedes montar en un cuaderno de Google Colab y pues te va a ir más lento, pero va a ser gratuito. No sé, yo tendría otra hipótesis también, que es que simplemente igual está en un estadio de desarrollo que le interesa que otros puedan proponer o explorar variaciones, ¿no? Y igual interesa que esté en abierto para que pues pueda aprovecharse de ese empuje de la comunidad, ¿no? Que igual ya si al final, si estás comercializándolo, aunque lo des como software libre o código abierto, de algún modo ya estarías incumpliendo muchas de las cláusulas, ¿no? De bases de datos para uso puramente académico o este tipo de cosas.
Claro, pero si tú lo has dado en abierto a todo el mundo... Pero estás haciendo dinero con él, ¿no? Y es como... No lo sé, pero a mí me entra esa duda. También recuerdo haber leído alguna noticia de que a veces, cuando tú le dabas ruido al modelo, pues te decía, no me viene a la memoria, subtítulos, estos subtítulos los ha hecho Íñigo Olcoz, o lo que suele salir cuando te bajas subtítulos, cuando os bajabais subtítulos de internet, alguna cosa de ese estilo. Entonces, por eso parece como pues o que han utilizado YouTube o películas, alguna fuente de la cual pues probablemente no habían pedido permiso, no sé si tenían o no, pero probablemente pues cogieron todos los datos que pudieron y los utilizaron. Ya. Yo he probado bastante Whisper por CPU, no es inmediato, para frases igual te lo da en un segundo, muy bien, pero para conferencias tú coges una conferencia en inglés y pues igual le cuesta media hora, una hora por CPU, por GPU igual va mucho más rápido. Sí. Pero yo creo que funciona bastante bien y la controversia que va a haber ahora y durante los próximos años va a ser esa. ¿Podemos entrenar las inteligencias artificiales con datos porque al final es aprender o no vamos a poder hacerlo? El otro día leía una noticia donde en Japón habían dictado sentencia de algo, no sé exactamente qué, pero como que entrenar modelos con datos que puedes encontrar libremente iba a ser legal, porque era como aprender, como si una persona estuviera... Sí. Que es una postura válida, pero por otro lado esto me recuerda a la controversia que hubo cuando salieron los modelos generativos de dibujos, donde toda la comunidad que se gana la vida con eso dicen, oye, no quiero que utilicen mis dibujos para entrenar estos modelos porque me va a perjudicar de una manera. Vale que el que es manco dibujando como yo va a poder hacer dibujos super guays para sus presentaciones con 2 prompts, pero hay gente que va a peligrar un trabajo que ya suele estar bastante mal valorado, bastante mal pagado. Entonces, si hay países que dicen que se puede hacer, otros que no, ¿qué pasa? Tú coges, te vas a Japón, entrenas con todo lo que hay en internet y ya está, porque vivimos en un mundo ultra conectado. Entonces, va a levantar ampollas y yo creo que no hay solución. Va a ser más un dilema ético que otra cosa. Y bueno, y luego habrá que legislar, a ver qué pasa. Y llegamos ya al presente, 2023, en el año en el cual OpenAI anuncia GPT-4 y Microsoft pues reafirma la apuesta que había hecho en OpenAI con una inversión de 10.000 millones de dólares. Esta inversión pues le da el 49% de la compañía y bueno, pues también está publicado que el 75% de los beneficios futuros y un acuerdo de uso de Azure para que OpenAI utilice los servicios en la nube de Microsoft para entrenar y poner en producción sus modelos. En marzo se anuncia GPT-4 como un modelo multimodal, pero estamos a junio y todavía no hemos visto la multimodalidad. Sí que se puede utilizar el modelo de texto, la versión de texto, si tienes ChatGPT Plus o si te dan acceso a la API, que el acceso a la API está por lista de invitación y está restringido. Pero, pues eso, se anunció en marzo y pues varios meses después todavía no se ha visto nada de esa multimodalidad que se prometía. Este anuncio de GPT-4 ha venido sin dar ningún detalle de la arquitectura del modelo ni de cómo se ha entrenado, ¿vale? Por contra, si echamos la vista atrás, en GPT-3 sí que se dieron estos detalles, aunque no se libró el modelo, sí se dieron estos detalles, y en GPT-2 pues a cuentagotas se llegó a liberar todo. Entonces, con los GPTs se ve muy claramente la evolución que ha tenido OpenAI desde sus inicios hasta el día de hoy, ¿vale? Entonces ahora hay una situación que podríamos llamar de guerra total contra Google. Está por una parte Microsoft y OpenAI y por el otro lado Google y DeepMind, y pues hasta tal punto ha llegado esta situación
que pues se hacen contraprogramación de eventos. Cuando Google dice que va a hacer un evento de no sé qué, pues 3 días antes Microsoft anuncia que ha integrado OpenAI en su suite de Office, y así pues están un poco como el ratón y el gato peleando uno con el otro. Bueno, una cosa que nos había olvidado del 2020, del año anterior, 2022, es que Karpathy se había ido de Tesla. Se tomó un tiempo sabático y por último abandonó la compañía. Y en 2023 Karpathy vuelve a OpenAI. Había sido fundador, se fue a Tesla y ahora vuelve otra vez a OpenAI a trabajar en los grandes modelos de lenguaje. También, quizás a raíz de esta inversión que hemos dicho de 10.000 millones de Microsoft, OpenAI pone una patita, aunque pequeña, otra vez en el mundo de la robótica, porque ha hecho una inversión en una empresa robótica que ahora se llama 1X y antes se llamaba Alodi Robots, que pues son robots humanoides, desarrollan robots humanoides. Y también lo habíamos comentado hace poco, Sam Altman pues se ha convertido en una personalidad pública, está en todos los medios, y las últimas semanas ha estado haciendo una gira por todo el mundo, por países de todo el mundo, y pues se ha reunido con prácticamente todos los primeros ministros de todos los países. Yo creo que con Pedro Sánchez me suena que ha estado, y con otros muchos. Y pues eso, se supone que el objetivo de esta gira pues es pues no solo estar con los jefes de Estado, sino pues con estudiantes y usuarios de ChatGPT, pues para ver casos de uso y tener información sobre sus clientes. Y por terminar, pues tenemos algunas opiniones de Elon Musk que había salido ya de OpenAI hace bastantes años, y pues hay una que a mí me hace mucha gracia, en la cual Elon Musk comenta esta transición que tuvo OpenAI y la compara como si una organización que se hubiera fundado para salvar el Amazonas lentamente se fuera convirtiendo en una compañía maderera que se dedica a talar el Amazonas. Entonces me resulta muy graciosa. Y también se ha anunciado, aunque no sé cómo de cierto esto o si va a llegar a algún puerto, que Elon Musk quería hacer una alternativa a ChatGPT que fuera más que buscara la verdad, porque pues se quejaba de que OpenAI tenía un sesgo político que le daban sus creadores. Entonces Elon Musk quería hacer una que fuera imparcial y que buscara la verdad. No sé si ha metido dinero aquí o si ha seguido hacia adelante, pero hace unos meses se publicó eso. No sé qué opináis de esto que comenta Elon. Y un poco de todo esto. Por un lado, de la parte de Elon, supongo que querrá cambiar un sesgo por otro, pero alguno seguro que le mete. Y una cosa que me llama mucho la atención de todo este movimiento de Microsoft, y creo que es relevante, al final Microsoft en el siglo XXI ha pasado por momentos, al menos desde mi punto de vista, difíciles, de no tener cosas que fueran de impacto, que tuvieran una relevancia, ¿no? Una época que Microsoft, pues bueno, estaba ahí, vendía su software para escritorio, para algunos servicios profesionales y servidores y demás, pero bueno, no tenía un gran impacto. Sí, y con los móviles pues lo intentó y tampoco no nada. De hacer nada. Pero aquí ha encontrado la gallina de los huevos de oro, creo yo. Está invirtiendo dinero a raudales porque ve que están consiguiendo ponerse en la frontera de la tecnología de inteligencia artificial y ellos van a poder explotarlo al día siguiente, ¿no? Dentro de todos sus productos. Ahí Microsoft está jugando muy bien sus bazas para volver a estar otra vez en boca de todo el mundo. Y me sorprende que no se hayan adelantado IBM o otras empresas que
llevan más tiempo jugando a este juego y que han visto pasar por delante de sus ojos a OpenAI y no les ha seducido. Me sorprende que no haya habido ese tipo de movimientos. Sí, yo creo que ahí han estado muy rápidos porque lo que comentas, Paco, en el tema de buscadores, Bing no sé quién usaba. Yo creo que tenía un uso marginal, y ahora con todo lo de la adquisición de OpenAI y la integración que han tenido en Bing y que han metido cosas generativas, o sea, parece que está en el tablero más que nunca. Microsoft ha tenido sus cosas chungas, no es una empresa a mí que me guste demasiado, pero lo ha hecho muy bien con el tema nube, por ejemplo. Han apostado por Azure, que compite con AWS en términos de volumen y negocio, y ahí ganan muchísimo dinero. Y ahora esta pata de inteligencia artificial les puede suponer el volver a estar en el top de las empresas de innovación y de tener, no sé, si hay que invertir en algún lado puede ser una buena idea. Ahora bien, habrá que ver cómo lo desarrolla, porque después de algunas cosas que han hecho en el pasado, pues nunca se sabe qué va a pasar. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Parecía que en los últimos tiempos, en la parte estadounidense, los que llevaban la voz cantante era Amazon, Facebook, ahora Meta y Google, y que IBM y Microsoft eran los gigantes dormidos en cuanto a puntero, porque lo que comenta Víctor pues sigue siendo así, y a ver quién desbanca alguna vez en la historia a Windows en el tema escritorio, sistemas operativos, igual que la suite de Microsoft como de herramientas de escritorio. Pero en estos puntos eran como los gigantes dormidos, y ahora Microsoft parece que ha despertado. Veremos si algún día despierta IBM también, que es el que falta un poco aquí por entrar en liza. Y luego sobre la opinión de Elon Musk, muy a mi pesar diré que me gusta, que estoy de acuerdo. Pero bueno, o sea, la sentencia abstrayéndome de la falacia de autoridad, pues estoy de acuerdo. Yo estoy muy desconcertado por cuál es la estrategia real de OpenAI realmente sobre qué quiere ser. O sea, entiendo muy bien lo que ha hecho Microsoft y creo que están muy bien jugadas las cartas y lo veo muy coherente con la concepción que tiene Microsoft. Los que no sé a qué juegan son OpenAI y Sam Altman. Que lo diga Elon Musk, pues tiene su aquel, ¿no? Quien ha comprado Twitter para meterle, el sesgo de Elon Musk, igual es el sesgo imparcial para él, me imagino, igual que nos pasa a todos, pero bueno, y entiendo que también ahí hay un punto que puede ser hasta de resquemor, en el sentido del pelotazo que ha pegado OpenAI sin él, y desbancando encima en ciertos ámbitos que a algunas de sus empresas les están costando también, entendido que son de naturaleza diferente, pues como puede ser la conducción autónoma de Tesla. Entonces, pues desde luego Elon Musk no es santo de mi devoción, pero es que tampoco lo es Sam Altman, y a favor de Elon Musk diré que por lo menos es como parece, no sé, para bien o para mal, a mí no me gusta, pero por lo menos puedo entenderle o tenerle más pillado dentro de simplificar a las personas, que eso siempre es muy difícil. Pero ya digo que con Sam Altman me pasa reflejo de lo que es su compañía en este sentido, que me cuesta mucho pillarles hacia dónde quieren ir o realmente qué es lo que buscan. No olvidemos también que es que Elon estuvo ya ahí en la historia de OpenAI y se salió por cómo se hicieron las cosas, y claro, ahora igual está despechado, decir, oye, estos se van a comer toda la tostada, yo no estoy ahí, quiero competir de otra forma, no sabemos qué planes tiene, y ahora está diciendo, bueno, hace poco creo que ya hablasteis en otro podcast al que no pude acudir, sobre ese comunicado que se hizo de, oye, la inteligencia artificial es muy peligrosa, ese aspecto paternalista es muy peligrosa, ¿vale? Pero no estás pidiendo que se legisle, que se prohíbe y tal, estás diciendo, no, vamos a hacer una pausa de 6 meses que va a venir a mí muy bien para estudiar el problema por otro lado o hacer contactos. Entonces, tengamos siempre presente que aquí hay
un componente subjetivo que hay que tener muy en cuenta, y que al final esto es un negocio, es tanto las empresas intentando repartirse el pastel, pues como pasó en el pasado con los sistemas operativos o con cualquier otra tecnología que haya salido. Y vista ya la historia de OpenAI, vamos a hacer una sección final de debate. Me gustaría introducir la primera pregunta, que es contraponer el código abierto contra hacer algo accesible. Si una es mejor que la otra, y plantear, pues, si OpenAI mañana liberase el código y los pesos del modelo de GPT-4, ¿para quién sería útil? Si nosotros no íbamos a poder utilizarlo en nuestro ordenador. O sea, ¿quién se beneficiaría de que OpenAI de repente volviera a sus orígenes y dijera, lo voy a hacer todo abierto? Yo supongo que puede haber cierto interés para facilitar la auditoría de todo ese sistema, cómo funciona. Lo que pasa es que no se refería solamente al modelo, que al final pues es quizás lo que menos importa aquí, ¿no? Para hacer auditoría, sí. A lo mejor me estoy diciendo a mí mismo ahora mismo, porque lo que necesitarías es tener acceso a toda la plataforma, ¿no? Para auditar qué es lo que pasa con tus datos cuando se los das a la inteligencia artificial y qué es lo que luego ellos hacen con ellos. Pero el modelo en sí, tenerlo público para descargártelo y poder investigar cómo lo han construido, si lo puedes tener, puede ser también interesante para la investigación. No sé. O sea, pero estaríamos hablando no sé si grandes empresas o universidades con los recursos suficientes para poder procesarlo, sí. Es un tocho grande. ¿Sabemos cuál es la estimación de peso? No es público. No sé, a mí me parece muy interesante que todo lo que se pueda abrir y enseñar pues se haga, porque lo hace es auditable, los académicos pueden estudiarlo, buscar mejoras, buscar simplificaciones. Hemos visto casos de inteligencias artificiales que no se podían correr igual en un ordenador normal, y la comunidad pues ha hecho optimizaciones al final de redondeos, quitar bits, etcétera, y simplificar las redes, y han conseguido resultados equivalentes sin necesitar un ordenador más. O sea, en ordenadores en el que yo tengo en casa yo puedo correr cosas que antes no hubiera podido. Sí que es cierto que en los casos de GPT-4 es exponencialmente más grande y no podremos llegar a eso. Pero el mero hecho de que se estudie o de que esté esa posibilidad a mí me parece beneficioso. También es cierto que universidades o igual gente que forma una comunidad y hace un clúster súper tocho con un montón de ordenadores podrían llegar a correrlo. O sea, yo no le veo desventajas. Bueno, la cosa es que si desarrollar GPT-5 necesita mucho dinero, OpenAI necesita una manera de conseguir ingresos para financiar ese desarrollo. Entonces, claro, yo diría que las habilidades que necesitas para desarrollar un modelo como GPT-4 no son las mismas que necesitas para hacer un despliegue muy eficiente del modelo que te permita ganar mucho dinero, ¿no? Entonces podría darse el caso de que OpenAI libera el modelo y pues tú, Víctor, que eres muy bueno, montas un servicio que es mejor que el de OpenAI, es más rápido, más barato, y pues OpenAI deja de tener pues esos ingresos que pueden llevarle a construir la siguiente versión. Entonces, yo creo que hay una tensión entre eso, que son dos cosas, sí que tienen una relación, pero tampoco mucha, y es difícil ser muy bueno en las dos cosas. Entonces, por ahí me parecería justificable pues el estado en el que está ahora. Te doy la razón en eso. Existe ese peligro. Ahora bien, esto también podría invitar a pequeñas empresas que sean muy buenas en esto. Montas tu pequeña empresa de 10, 15 personas como OpenAI lo hizo en su día. Sí. Hago muy buenos despliegues y luego viene Microsoft o OpenAI y me compra la empresa, yo me forro y sigo trabajando ahí.
Es un arma de doble filo. Sí. Puede tener cosas muy beneficiosas. Siempre me parece mejor el dar esa posibilidad y luego que el que se pueda adaptar se apañe y eso va a beneficiar al conjunto de la sociedad. Tengas que pagar más o menos, probablemente. Y si pues nadie da en el clavo, pues ya está. No sé, lo veo así. Yo entiendo el dilema que planteas en el sentido de si OpenAI nació como una especie de contrapeso a un Google o a estas grandes tecnológicas, quienes precisamente igual más se podían beneficiar en caso de una liberación pura serían precisamente esas. Claro, ¿cuál ha sido la alternativa? Pues que en vez de 4 hay 5 y hemos sumado a OpenAI más Microsoft a la ecuación. Entonces, vale, no es Google, pero es Microsoft quien pasa a tener ese control. Entonces, entiendo el dilema, pero no me vale del todo. Y que luego, además, no olvidemos que gran parte del éxito general que han tenido no ha venido de que específicamente de GPT-3, sino de ChatGPT, y cómo lo han conseguido, no por la parte más pura de inteligencia artificial, sino en cómo interacciona esa inteligencia artificial con el usuario. Es decir, casi con las herramientas más de interacción máquina-usuario, estrategias casi más cercanas a la experiencia de usuario, al marketing, etcétera. Entonces, me parece que ya pues están jugando en el gran juego de las compañías y están actuando como una big tech más al uso en ese sentido. Y entonces, en última instancia, me llega a pensar, pues, si la vía GPT-4, GPT-5, GPT-6, GPT-7 y disponibilizada por ChatGPT es con la que consiguen esa misión de garantizar que la inteligencia artificial genere beneficio a toda la humanidad. Entonces, para mí, la pregunta sería incluso más básica que esa, Guille, sería, ¿están con esto consiguiendo el objetivo? ¿Realmente es la vía? ¿O no podían? O sea, yo entiendo todo el dinero que hace falta para mover esto y vale. Y la pregunta que hacía al principio, se les está yendo en mantener ChatGPT a base de $1 millón al día, pero es que tal vez no es esta la vía con la que realmente estén beneficiando a la humanidad. Yo sé que ChatGPT está teniendo un gran impacto a día de hoy. Yo soy escéptico si ese impacto va a ser positivo o va a ser negativo, más allá de que en casos puntuales haya gente que le esté ayudando y en su día a día hagan tareas mejor. Pero a forma general de la sociedad, yo todavía soy escéptico. Reflexionando sobre lo que hemos comentado, por si estáis de acuerdo, open source es mejor que accesible entonces, porque si alguien hiciera el modelo open source, podría surgir una empresa que lo hiciera muy accesible para el común de la humanidad. O sea, lo peor de todo está claro que es ni open source ni accesible, como sería pues los últimos tiempos de Google, que publicaban muchos papers, pero ni liberar modelos ni dar acceso a ellos. Luego pues estaría OpenAI con su modelo de es accesible pero no es abierto, y luego pues no sé, podría ser cualquier modelo abierto, pues Whisper o alguno de los últimos que ha liberado Meta. Yo aquí tengo un claro sesgo. Yo apostaría siempre por la libertad para usarlo para lo que quieras. Y luego pues que esté legislado que se puede hacer, que no, y con que se puede entrenar y con que no. Creo que es mucho más beneficioso el disponer de algo y el que mejor lo sepa adaptar, usar, lo utilice. Y si hace algo con eso y lo quiere vender, que tiene la libertad para hacer eso, el que lo recibe tiene el mismo derecho. Puede readaptarlo, venderlo sin volver a pagar royalties o tasas o lo que sea. Porque esto nos va a permitir avanzar muchísimo más y no estar atados, no atar la innovación a unos beneficios pues que vives al final de las rentas. O sea, si tú haces una cosa y la vendes 1000 veces y realmente es digital, no es una copia, no estás quitando un saco de trigo a nadie, yo creo que es mucho más beneficioso pues tener esa libertad. ¿Y cómo veis OpenAI comparado con otras empresas, pues, por ejemplo Google, Meta, Microsoft o DeepMind? Sí, a mí aquí ya casi voy a caer ya en
un poco los sentimientos y no tanto en que tenga una opinión muy formada, pero a mí la verdad que OpenAI se me hace un tanto antipática y tampoco sabría muy bien explicar por qué, sobre todo si lo comparo con DeepMind. O sea, entiendo que pueden ser empresas comparables, empresas que nacieron con un propósito más altruista e idealista, que fueron adquiridas por grandes compañías, en el caso de DeepMind por Google, en el caso de OpenAI por Microsoft, y que ahora pues forman parte de esa maquinaria y se mueven en ese mundo. Pero aunque si lo pienso así fríamente, pues digo, vale, es lo mismo. Y con OpenAI me siento un poco como traicionado, como si hubieran vendido el alma al diablo. En cambio, con DeepMind me parece como que siguen manteniendo su espíritu. Y lo mismo me pasa con sus figuras visibles. A mí Elon Musk me cae tremendamente antipático y la verdad es que hasta un poco irracionalmente no puedo con él. Sam Altman va un poco por el mismo camino. En cambio, pues Hassabis, la cabeza visible de DeepMind, pues es una persona que me cae simpática, incluso pues le puedo tener admiración, y tampoco sabría decir muy bien por qué. Entonces no sé si os pasa a vosotros lo mismo y si tenéis alguna pista en caso de que os ocurra. Yo estaba lanzando ideas en mi cabeza. Al final, de alguna manera, Hassabis sí que tiene un pasado bastante profundo, ¿no?, en el mundo de la investigación. Mientras que Altman y Musk, pues por lo que hemos comentado, Altman no tenía mucho conocimiento de su pasado, pero bueno, pues ya me habéis comentado que viene más del mundo de los negocios. Y Musk, pues bueno, ya lo sabemos, también viene de ahí. Bueno, pero Musk es ingeniero, ¿eh? Sí. Es ingeniero jefe de SpaceX. Vale. Y DeepMind también, la realidad es que sigue teniendo su sede en Londres, ¿no? Sí, diría que sí. Hubo una fusión este año que se fusionó Google Brain con DeepMind y ahora se llama Google DeepMind, pero diría que la sede sigue en Londres. Sí. Sigue estando en Londres. No sé, a lo mejor parte de sus principios también están en una visión más europeísta del negocio y del desarrollo de la tecnología, como OpenAI. Pues es una visión más americana, aunque DeepMind la compró Google, y como ya hemos dicho, y Google no deja de ser una empresa con una visión muy americana de la vida. Pero no lo sé, igual en el trasfondo del subconsciente pues también puede tener cierto impacto en esa manera de verlas. A mí me pasa parecido, en esa forma de comprenderlas, pero no lo sé, estaba intentando lanzar ideas al aire. Pues yo no estoy de acuerdo con vosotros, porque si lo miro desde el punto de vista de qué me ha aportado a mí cada una de esas dos empresas, DeepMind, que yo recuerde, lo único que ha liberado últimamente es el tema de las proteínas, que bueno, pues supongo que puede tener un impacto a futuro igual en mi salud, me imagino que sí. Es difícil de cuantificar. En cambio, o sea, DeepMind sí que publica bastantes artículos, pues por ejemplo Flamingo publicó últimamente o el modelo de lenguaje chinchilla, pero no ha liberado nada, ni en código abierto ni en accesibilidad. Sin embargo, pues OpenAI sí que hace que sus modelos sean accesibles, yo los puedo utilizar, me puedo beneficiar de ellos, y algunos de vez en cuando, como Whisper, pues también me los dan gratis. Entonces, no estoy de acuerdo en que no veo antipático a OpenAI. ¿Cuánto te beneficias tú de OpenAI y cuánto se beneficia Open? Bueno, es un beneficio mutuo. O sea, un poco hay simbiosis. Claro, yo lo que pasa es que ahí creo que la diferencia un poco radica en que no percibo la parte positiva de esa simbiosis que puedes percibir tú. Y eso yo creo que ya... Que igual el problema lo tengo yo, perfectamente, porque pues, a mí, por ejemplo, sinceramente, me cuesta mucho
sacarle beneficio, por ejemplo, a ChatGPT. Yo no lo uso en mi día a día porque no he encontrado todavía la aplicación en la que realmente me ayuda a liberar. O sea, entiendo teóricamente pues algunos temas como lo de las traducciones y así, pero a día de hoy me supone más el usarla que lo que me ahorra. Entonces, desde un punto de vista egoísta, como no lo estoy percibiendo tanto, pues ahí me quedo un poco más indiferente. Y desde un punto idealista, bueno, lo que has mencionado tú de DeepMind, ya voy a anticipar, era mi recomendación para el día de hoy, luego lo adelanto. Me sigue pareciendo que siguen apuntando como a aquellos grandes hitos que vean un impacto en la humanidad, y de hecho, no sé si ligado a la repercusión que ha tenido OpenAI últimamente, pues es verdad que DeepMind y sus avances han quedado como más relegados del plano mediático y no sé muy bien en qué va a quedar eso, pero como que seguían manteniendo un poco ese espíritu idealista, que igual también sigue siendo todo marketing y que simplemente hacen unos documentales de YouTube muy chulos y me lo venden mejor, ¿eh? Posiblemente sea todo parte del mismo juego y nosotros aquí, desde un punto de vista más modesto, posiblemente si estuviéramos en su situación, estaríamos también entrando en el mismo juego. Entonces igual pues los hipócritas no son ellos y no soy yo. Pero vamos. Sí, en mi caso sí que le veo mucho valor a ChatGPT. Yo lo uso a diario y sobre todo cuanto más valor me aporta es cuando estoy utilizando una herramienta que no controlo mucho. Por ejemplo, las últimas semanas he estado trabajando con la librería de PyTorch, cuando yo pues tengo experiencia con TensorFlow, con Keras, y con PyTorch pues muy poquito, y la verdad es que me ahorra mucho trabajo. O sea, yo tengo el concepto matemático de lo que quiero hacer, se lo escribo a ChatGPT y me da código que la mayoría de las veces es bueno, y si falla en algo pues muy fácilmente lo arreglo y me ahorra mucho tiempo, sobre todo eso, en situaciones en las que estoy utilizando una herramienta que no domino del todo o que no me acuerdo muy bien cómo se hacía una cosa, se la pregunto y sigo. Yo voy a intentar dar un paso atrás, ¿vale? No voy a hablar de cuál me cae mejor o peor, ¿vale? Todos tienen cosas buenas y malas. Voy a hablar más de las estrategias. O sea, me parece mucho mejor la estrategia de OpenAI porque abre muchas cosas, ¿vale? Pero no le voy a quitar el mérito que, por ejemplo, tiene a DeepMind si abre el tema de lo de las proteínas. Porque eso, aunque están resolviendo casos muy distintos, ¿vale? Nosotros podemos usar en nuestra casa ChatGPT para hacer chorradas o para resolver problemas de verdad, pero lo de las proteínas da una serie de herramientas muy potentes a todo el sector de la medicina que seguro va a tener un impacto muy grande en la vida de todos. Entonces, no desmerezcamos su estrategia, que es perfectamente respetable, y démonos cuenta de que ambas empresas lo que quieren es ganar dinero. Unas van más de guays y otros menos. Unos abren más, otros abren menos. Pero bueno, todas aportan. Al final vivimos en un mundo capitalista y pues al final esto cuesta mucho dinero de mantener. Entonces tiene sentido pues que no quieran liberar ciertas cosas o quitarse competencia. Bueno, pero DeepMind, muchos de los desarrollos, yo diría que Google luego no los productiviza. Entonces, ¿por qué no liberar, pues por ejemplo, el modelo de lenguaje chinchilla o el modelo que había comentado antes, ¿cómo se llamaba? Flamingo, que es multimodal. Pues si Google no lo va a productivizar, pues, o sea, que lo mismo se le puede decir a OpenAI, pero pues son publicaciones un poco, la línea de Google de los últimos años es esa, es publicar muchos papers, pero luego no productivizar nada y no liberar nada. Entonces, yo le achaco eso a DeepMind. O sea, me gustan las dos empresas, pero... Bueno, es una estrategia de creación de conocimiento que tiene ciertas limitaciones, sí, porque si no puedes tener la receta para replicar cómo has alcanzado a crear ese conocimiento, también complicas bastante luego la futura extensión de lo que tú has hecho por parte de la comunidad científica. O sea, tiene impacto en la comunidad científica, pero en ese aspecto la verdad es que sí que es un poco criticable, porque incluso teniendo en cuenta, oye, que es que ellos quieren avanzar el conocimiento, vale, pues eso sin duda ayudaría.
y es el estándar de facto en la mayoría de publicaciones que no están relacionadas con grandes empresas, es precisamente ese. Por dejarlo claro, si por mí fuera todo abierto. Ahora bien, todos con su capital, si esto es capital privado, entiendo pues que si no quieren no lo hagan. Ahora bien, se abrirá o está siempre el debate de qué pasa con las iniciativas que tienen fondos públicos. ¿Deberían ser obligadas a abrir todo ese conocimiento que generan? En mi opinión, sí. Sí, estoy de acuerdo. Y una última pregunta ya para cerrar el tema. Viendo en perspectiva toda la historia de OpenAI y el debate que hemos hecho ahora, ¿qué opináis sobre el movimiento que hizo en 2019 de pasar de ONG a empresa? Si no se hubiera dado ese movimiento, la pregunta que igual puede ayudar es... ¿habrían alcanzado a tener la financiación que necesitaban para llevar la tecnología hasta las fronteras donde la están llevando ahora? Bueno, probablemente no, pero sí que es cierto que en la fundación tenían esa promesa de 1.000 millones. No sabemos de 2015 a 2019 cuánto se habían gastado. Si se habían gastado ya todo o no. Igual sí, igual se lo habían gastado ya. Igual es que no tenían más dinero. Probablemente. Me voy a lanzar a la piscina y voy a ir en la línea un poco argumental que he ido manteniendo. Creo que ellos no habrían conseguido los hitos de GPT, entonces en ese sentido creo que les ha salido bien la jugada. Ahora bien, creo que el mundo no estaría echando de menos los logros que ellos han tenido. Yo creo que al final te tienes que adaptar a la situación. Entonces, tú puedes tener unos ideales muy claros en un momento dado. Si no es plausible ir con esa estrategia, pues vas con la que consigas. O renuncias a los ideales y te adaptas, o igual cierras la empresa. Entonces, viéndolo un poco con perspectiva, creo que con todo el dinero que tienes que invertir en este campo, igual no han tenido más remedio que hacerlo así. No lo sé. Esto ya es especulación, pero las cosas que han traído son positivas. Nos guste más o menos la estrategia o el camino que ha seguido, entonces pues bueno, me quedo con lo bueno, ¿no? Sí, yo también creo que fue una decisión acertada viéndola en retrospectiva. Sí que creo que el impacto de OpenAI ha sido positivo en el mundo. Creo que ha hecho avanzar la inteligencia artificial con unos pasos, con unos hitos muy claros, unos saltos adelante muy relevantes, que si no lo hubieran hecho ellos, pues alguien los hubiera hecho tarde o temprano, pero bueno, pues le han dado más velocidad a esta carrera por seguir desarrollando la inteligencia artificial. Puede ser entonces que digamos que ha servido de puente de unión entre las dos estrategias, porque al final el éxito de OpenAI se basa en parte en la estrategia y en parte de aprovechar muy bien la tecnología de Transformers, que fue precisamente un paper de Google en la estrategia que comentaba Paco y Guille, ¿no? De publicar mucho y transferir ese conocimiento. Así que bueno, venga, voy a ahí mi puntito a favor y me quedo con esa nota positiva. Recomendaciones. Y ya es el final del programa. Vamos con la sección de recomendaciones. ¿Qué recomendación nos has traído hoy, Paco? Bueno, yo traigo hoy un libro que se llama Una selva de sinapsis, escrito por Ignacio Crespo. Creo que entronca con algunos aspectos que hemos comentado en otros podcasts, sobre todo en el de la inteligencia, que empezamos a hablar también un poco sobre cómo decidir si el cerebro humano es más desarrollado o menos que el de otros animales y demás, y tiene un capítulo que habla más o menos extenso sobre este asunto y sobre diferentes métricas, ¿no?, para poder establecer la importancia del tamaño del cerebro o cómo medir cuando un cerebro realmente está más desarrollado que otro, etcétera. Es interesante de leer en plan divulgativo y bueno,
pues a quien le interese, ahí queda. Muy bien, gracias Paco. Íñigo, ¿nos traes hoy alguna recomendación? Sí, mi recomendación ha salido de pasada a lo largo del programa. A mí me gustaría recomendar que echar un ojo al último producto estrella de DeepMind, que es AlphaFold, que es una inteligencia artificial profunda entrenada a base de aprendizaje por refuerzo, que viene a intentar resolver el problema de plegamiento de las proteínas, que es uno de los problemas más importantes en medicina, que simplificando mucho y yo no siendo experto en la materia, viene a decir que simplemente de la estructura que tiene una proteína no puedes extraer directamente qué función va a tener, sino que esa función viene dictaminada no solo de la estructura de la proteína, sino de cómo se va a plegar, ¿no? De la forma que va a adquirir. Entonces, si eres capaz de, a través de cuál es la estructura de la proteína, saber qué forma va a tener, entonces sabrías qué función va a adquirir y entonces pues podrías utilizarlo pues para prevenir enfermedades, tratamientos, etcétera. Entonces, utilizando el conocimiento de aprendizaje por refuerzo que tiene DeepMind y de productos que hasta ahora lo habían ensayado en aplicaciones, digamos, menos con un impacto que quedaba más en el aire, pues como estas aplicaciones que resolvían el problema del Go o del ajedrez, pues es el esfuerzo que hacen por llevar lo que han aprendido sobre aplicaciones, digamos, inocuas a una aplicación potente de verdad que pues, podría cambiar el curso un poco casi de la humanidad. Entonces, hay una competición que se lleva haciendo muchos años para fomentar la resolución de este problema, que básicamente hacen cada 2 años, dan una serie de proteínas y gente de todo el mundo puede competir por predecir qué forma va a adquirir y entonces te puntúan de 0 a 100 cuánto te has ajustado al resultado. Entonces, en las 2 últimas competiciones, que han sido en el año 18 y 20, si no estoy equivocado, las ha ganado DeepMind y además en la última de ellas ya estaba adquiriendo resultados cercanos al 90% de acierto, que comparativamente con los valores que se estaban teniendo en los últimos años, pues es un salto tremendo. Entonces, en su momento fue muy impactante esta noticia, incluso en algún momento leí, me imagino que noticia sensacionalista, que incluso podían llegar a ganar el Nobel de Medicina DeepMind, y ahora la verdad es que no sé muy bien en qué ha quedado todo esto, si siguen, me imagino que seguirán trabajando un poco en la sombra y yo, bueno, no sé, no pierdo la esperanza de que sea el nuevo bombazo que puedan sacar de la productivización de esta tecnología. Entonces mi recomendación pues viene a ser este tema, que una cosa que hace bastante bien DeepMind es hacer como sus propios documentalillos. Hemos comentado en alguna otra vez el que hicieron del Go, que está muy chulo. Pues aquí tienen una serie de vídeos en YouTube en los que cuentan un poco toda esta historieta y la verdad es que está bastante bien. Sí, un apunto a lo que comentas, Íñigo. DeepMind ha sacado una spin-off, una empresa que se llama Isomorphic Labs, que está orientada al mundo de la medicina. Y no estoy del todo seguro si en AlphaFold se utiliza aprendizaje por refuerzo o solo es supervisado. Pero no te lo puedo... Yo pensaba que habían llevado el modelo, básicamente las estructuras que habían hecho del Go a este problema. Y sí que me sonaba que era que lo habían enfocado por refuerzo, pero puede estar ahí. Lo revisaremos. Muchas gracias, Íñigo. Y Víctor, ¿qué recomendación nos traes tú hoy? Vale, aprovechando un poco que hemos hecho un repaso de la historia de OpenAI, ¿vale? Hemos pasado muy rápidamente por el 2016, donde sacan el Jim, que es una herramienta al final para entrenar agentes. Entonces me gustaría recomendar un curso que creo que me recomendaste en su día tú, Guillermo, de Deep Reinforcement Learning, que está disponible en Hugging Face y que utiliza precisamente la librería de Jim de OpenAI para entrenar agentes. Te permite además manejarlo a mano para experimentar un poco con el
entorno en el que vas a entrenar a la gente, y luego pues el primer curso, que es el único que me he hecho, consiste en aterrizar en una nave espacial, y eso es bastante gracioso, muy complicado de hacer a mano, y la verdad es que es un ejercicio muy interesante para todo aquel que le interese iniciarse en el aprendizaje por refuerzo. Muchas gracias por la recomendación, Víctor. Y yo os traigo 2 recomendaciones. La primera, también al hilo del episodio de hoy, os recomendaría cualquiera de los vídeos que tiene Andrej Karpathy en YouTube. Por una parte, tiene un canal propio en el cual, pues en el último año, ha estado subiendo vídeos en los que explica conceptos de redes neuronales. También tiene charlas de su época de Tesla, que están muy bien para entender el trabajo que están haciendo en el desarrollo del coche autónomo. Y muy recientemente, ahora ya en su segunda etapa en OpenAI, hizo una charla sobre el estado actual de los modelos de lenguaje, que es muy recomendable. Todas las charlas de Andrej Karpathy son muy didácticas, muy bien explicadas, y os las recomiendo. Y otra mini recomendación, también un poco técnica, es la librería LangChain de Python, que pues tiene utilidades para cuando queráis hacer algún proyectillo con modelos de lenguaje. Yo la he estado probando las últimas semanas, y la verdad es que pues te ahorra tiempo, porque pues no son cosas muy complicadas, pero si las tienes que hacer tú a mano, pues lleva su tiempo, y con LangChain pues te va a acelerar el desarrollo de tus proyectos. Y nada, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos dentro de un mes. Hasta la vista. Venga, hasta la vista. Adiós.